Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Isabela Romero y el día de hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de la psicología. En esta ocasión enfocado en la entrevista psicológica. Vamos a estar hablando un poco acerca de qué es la entrevista, cuáles son sus elementos y cómo elaborar una entrevista de manera correcta. Entonces, espero que les resulte interesante. Vamos a empezar, creo que por lo más importante, que es qué es la entrevista. La entrevista es una técnica de recogida de información que tiene como principal objetivo obtener información de forma oral. Es decir, queremos recolectar de la persona con la que estamos hablando, ya sean anécdotas, experiencias, opiniones, memorias, etc. Queremos que esta persona, a través de una serie de preguntas, nos responda y nos brinde toda esta información. La entrevista se puede realizar con distintas finalidades, puede ser con fines de estudio, de investigación, etc. En el caso de la entrevista psicológica, se hace con fines terapéuticos, es decir, queremos conocer mucho más acerca de la persona para poder obtener la información necesaria para brindar un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento adecuado. Existen varios tipos de entrevista según su finalidad y hay varios elementos con los que vamos a clasificar a la entrevista. En este podcast solamente hablaremos acerca de 3 que son los principales, ya que nos estamos enfocando pues justamente en la entrevista psicológica. El primero en el que se clasifica es según su grado de estructuración. Es decir, la manera en la que estará estructurada nuestra entrevista. Existen 3, que son la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La estructurada es este tipo de entrevista que es bastante rígida. Su objetivo es que sea corta y también es una de sus ventajas que no se requiere de bastante tiempo y tampoco de bastante preparación para realizar este tipo de entrevista, ya que las preguntas ya están establecidas. Generalmente tienen opciones y no se pueden ni se deben cambiar para que pues las preguntas cumplan su cometido de manera correcta. Pues como mencioné, algunas de las ventajas que tiene esto es que se puede realizar de manera muy rápida, que se puede sistematizar mucho mejor porque ya tenemos un sistema de respuestas y nuestra estructura de la entrevista ya está determinada y es bastante organizada. Sin embargo, no nos permite profundizar mucho. La semiestructurada, por otro lado, tiene parte de ambas, es decir, sí es una entrevista bastante rígida y estructurada, pero sí nos permite o nos da un poco más de libertad de cambiar ciertas preguntas de acuerdo al ritmo que lleve la entrevista. Es decir, si la persona a la que estamos entrevistando menciona algo que creemos que es bastante relevante, la entrevista semiestructurada sí nos permite ahondar un poco más o cambiar un poco las preguntas, cosa que en la estructurada no se puede ni debe hacer. Y por otro lado tenemos la no estructurada, o también conocida como entrevista abierta o profunda, que como su nombre lo dice, pues esta nos va a ayudar a profundizar muchísimo más en los temas con los que estemos hablando con el paciente. Nos da muchísima más libertad de ahondar en la información, de preguntar y estructurar las preguntas conforme se vaya dando la entrevista, y también permite que se sienta muchísimo más fluida y conversacional, no tanto como un interrogatorio. Esto a nosotros nos da muchísimas ventajas porque nos permite ahondar mucho más en los temas, investigarlos con mucha más profundidad y sugerir preguntas en el ritmo de la misma entrevista. Entonces, para la entrevista terapéutica, de manera general, esta es la que más se recomienda porque es la que más nos permitirá ahondar en el tema de conversación con el paciente y por lo tanto obtener mucha más información. También la entrevista se puede clasificar por el número de personas. Si solamente son 2, que es lo más típico, es la entrevista individual, en donde solamente tienen que haber 2 elementos, es decir, el entrevistador, en este caso el psicólogo, y el entrevistado. También cabe aclarar que en esta entrevista y en todas las demás, toda la información debe ser completamente confidencial y se debe aclarar al paciente o al cliente que todo lo que nos diga se va a quedar únicamente entre nosotros, entre los que estemos en el consultorio, en la sala,
y que es únicamente con fines de objetivos y terapéuticos. Y también puede ser la entrevista grupal, que se da más cuando son más de 2 personas, y puede ser o puede darse en la terapia familiar o en la terapia de pareja, que igualmente la confidencialidad debe ser un requisito clave en cualquiera de las dos. El último punto del que vamos a hablar, en el que se clasifican las entrevistas, es según el momento de aplicación, y aquí también tenemos 3 aspectos. La entrevista inicial, que es también la entrevista diagnóstica, es cuando nosotros tenemos el primer contacto con el paciente. Es en donde vamos a obtener toda la información de él, motivo de consulta, y en donde vamos a ver los primeros aspectos que se van a llevar a cabo de la entrevista, como el encuadre, etc. Y después siguen la entrevista de desarrollo y la final, el momento de aplicación de desarrollo y final. Como su nombre lo indica, en el de desarrollo es todo el transcurso que lleva las entrevistas, son las entrevistas posteriores a la inicial, en donde se va a ir viendo el progreso y en donde se va a hacer la mayor parte del proceso de la terapia. Y en la final vamos a poder ver por último los cambios que se presentaron en la persona, los cambios que surgieron a partir de todo el proceso de la terapia y los resultados finales. Entonces estas son los tipos en los que se clasifica la entrevista. Y ahora vamos a ver las fases de la entrevista, que es todo aquello que se requiere para poder elaborar y llevar a cabo una entrevista de manera adecuada. El primer paso antes de realizar una entrevista es elaborarla. Tenemos que ser conscientes de que aunque la entrevista sea no estructurada, es decir, que sea más abierta y que nos dé mucha más libertad, no por eso no tenemos que preparar una entrevista. Siempre tenemos que prepararnos para realizar una entrevista, y esto inicia desde la elaboración. Es decir, primero vamos a recapitular qué conocemos de la persona a la que vamos a entrevistar, cuáles son los datos con los que contamos, su nombre, datos generales, etc. Después tenemos que conocer de qué vamos a hablar y a quién va dirigida nuestra entrevista, es decir, tenemos que conocer muy bien a nuestro consultante. Si en el caso de que haga una cita, ya sea por teléfono o por vía correo, tenemos que estar al pendiente de quién es la persona, si es un adolescente, si es una persona mayor, si es una persona adulta, si es un niño, ya que la técnica de nuestra entrevista y el método que utilicemos en nuestra entrevista va a cambiar mucho dependiendo de la persona, y también conocer el motivo de la consulta. No quiere decir que nos vamos a quedar solamente con eso, sino que tenemos que ser conscientes y tener presentes estos datos. Después tenemos que saber qué queremos conocer, cuál es el objetivo de nuestra entrevista, qué información estamos buscando. Como dijimos, en el caso de, por ejemplo, la entrevista no estructurada, esta nos permite muchísima más apertura en todos estos aspectos, ¿no? Nos va a permitir que conforme fluya la entrevista, nosotros vayamos realizando muchísimas más preguntas, dependiendo de la línea que vaya llevando la conversación. Sin embargo, siempre es importante tener pues algo preparado por default, por decirlo de alguna manera, y también saber qué técnica de entrevista vamos a utilizar. Eso es sumamente importante. También podemos redactar algunas preguntas. Como dije, no siempre, dependiendo de la entrevista, vamos a utilizar las preguntas tal cual, porque es sumamente importante que vayamos adaptando nuestra entrevista al entrevistado, porque a final de cuentas lo que queremos hacer es obtener información. El entrevistado no va a evaluar la calidad de nuestra entrevista, sino nosotros necesitamos adaptarnos, sí llevar claro un control y una línea de la entrevista, pero adaptarnos a lo que la persona nos está comentando. No podemos saltar de preguntas en preguntas si no van con la conversación, porque en ese caso no tendríamos ningún tipo de conexión primero con el paciente, y tampoco obtendríamos toda la información que queremos, porque no seguiríamos la línea y podríamos estar perdiendo mucha información valiosa
y también si queremos llevar tan rígida la estructura que tenemos previa de nuestra entrevista, podemos también perdernos de hacer preguntas que sí nos darían mucha información que nos va a servir. Entonces podemos redactar algunas preguntas y que éstas lleven un orden lógico, pero también tenemos que saber adaptarnos y hacer preguntas correctas que vayan con la línea de la entrevista y de la conversación. Estas preguntas, hay varios tipos de preguntas que se pueden utilizar en varios tipos de entrevista. Para la entrevista terapéutica o psicológica, creo que las preguntas que más nos sirven son las de evocación, que nos van a servir para que la persona evoque memorias o recuerdos o nos cuente cosas que pasaron. Las de causa-efecto, que nos van a ayudar a comprender por qué o cuáles fueron las razones que llevaron al paciente tal vez a sentir o a tomar ciertas decisiones, y las de indagación, que son justamente las que nos van a ayudar a obtener mucha más información y a profundizar en lo que sea que el paciente nos esté contando. Después vamos a el momento de la entrevista, cuando vamos a conocer a nuestro paciente y vamos a realizar y llevar a cabo la entrevista. En el primer momento tenemos que preguntar los datos de identificación. Estos previos a nuestra entrevista se supone que ya debemos conocerlos, pero de todas maneras tenemos que pedirlos y preguntarlos a nuestro consultante. Los datos de identificación son datos personales del consultante que, como dije, es mejor que los conozcamos antes del momento de la entrevista, pero aún así es muy necesario y es requisito poder preguntarlos para poder tener una ficha de identificación, tales como el nombre, la edad, lugar de residencia, fecha de nacimiento, todos esos tipos de datos y obviamente el motivo de la consulta, que aunque ya se nos haya dicho tal vez en la llamada o algo así previo a la entrevista, debemos de volver a preguntarlo. Durante la aplicación de la entrevista es sumamente importante que nos encontremos en un espacio tranquilo, en donde no seamos interrumpidos, porque eso puede afectar muchísimo al transcurso de la entrevista. La persona tiene que sentirse cómoda en el espacio en el que está. Tenemos que sugerir un espacio adecuado para que se siente y se sienta tranquilo, que no haya ruido de preferencia o que no haya nada que pueda intervenir o interrumpir con nuestra entrevista. También desde el primer momento tenemos que hacer que la persona se sienta en confianza con nosotros, que se sienta bien, que no se sienta... Es bastante normal que la persona cuando llega a la entrevista se sienta nerviosa, pero es nuestro trabajo hacer que la persona se sienta cómoda y se sienta con confianza para poder llevar a cabo nuestra entrevista después. Esto es sumamente importante, ya que si no logramos esa conexión o no logramos esa confianza, es muy difícil que el paciente se abra con nosotros y nos dé ningún tipo de información. Y también en este primer momento de la aplicación se lleva a cabo el encuadre, que es básicamente no como tal decir las reglas, solamente decir cosas generales de la entrevista, por ejemplo, cuánto va a durar, aclararle, como habíamos mencionado, que la entrevista es completamente confidencial, que es únicamente con términos de estudio, términos terapéuticos, y que es completamente objetiva. Y también en esta puede mencionarse otro punto importante, que es que la entrevista se va a grabar y solicitar la autorización para que ésta se grabe. Explicar que es totalmente con fines terapéuticos y de análisis, para que posteriormente nosotros podamos hacer un análisis de lo que se dijo, y si no lo desea el paciente, también explicar que se llevarán a cabo la toma de notas. Y también aclarar que estas notas son solamente para poder realizar un análisis, y una cosa también muy importante durante la aplicación de la entrevista es que se debe sentir más como una conversación que como un interrogatorio. A pesar de que tengamos nosotros una estructura y preguntas que queremos y que debemos hacer al paciente, el paciente no debe de sentirse ni atacado, ni interrogado, ni presionado a contestar ninguna de nuestras preguntas, porque a final de cuentas es él el que nos va a brindar la información importante, y nosotros debemos seguir el flujo de esa conversación sin dejar de guiarla. Es decir, no cederle el control al paciente del tiempo, pero sí dejar que durante esta hora o durante este tiempo que esté con nosotros responda a las preguntas y se tome el tiempo de hacerlo. No cortarlo a la mitad o no
pasar directamente a la siguiente pregunta. Como ya habíamos dicho, debe de sentirse fluido, debe de ser más conversacional que interrogante. Y al final vamos a pasar a la fase de análisis, que si bien es muy importante que se vaya haciendo durante la entrevista, es decir, que estemos pendientes de todo lo que el paciente nos dice, cómo lo dice, su lenguaje corporal, ir relacionando ciertas cosas que dice con cosas que nosotras conocemos, es importante que al final de la consulta nosotros podamos escribir, analizar e interpretar estos datos para dar resultados. Tenemos que interpretar toda la información que se nos dio y entender bien qué es lo que está pasando con el paciente. Estos son algunos de los elementos más importantes que debemos considerar durante la entrevista. Creo que es sumamente importante que los conozcamos, ya que la entrevista en general a lo largo de la historia ha sido muy importante para obtener muchísima información que ha cambiado el mundo. Entonces creo que hablando más específicamente de la entrevista terapéutica o de la entrevista en el área de la psicología, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que estar muy preparados y que la entrevista toma y requiere muchísima preparación de nuestra parte para no afectar a la otra persona y al contrario, que se sienta con la confianza y que nos pueda brindar toda la información que nosotros necesitamos para poder ayudarlos. Creo que durante la entrevista es sumamente importante que recordemos ser profesionales sin perder la empatía, que siempre tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro sin dejar de ser profesionales y sin emitir juicios. Creo que esto es sumamente importante, ya que el proceso terapéutico es bastante difícil para muchas personas y nosotros tenemos la tarea de ayudarlos y acompañarlos. Creo que nunca hay que perder la profesionalidad tampoco, que no nos dejemos llevar por el lado muy humano de la psicología y que tenemos también que ser bastante ordenados y organizados porque de eso depende que se lleve a cabo una buena entrevista y que entonces esta sea confiable y que realmente nos pueda ayudar a nosotros a brindar un buen diagnóstico y por lo tanto a dar un adecuado acompañamiento y tratamiento. Eso ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Gracias.